Todo el mundo ya ha tenido esa sensación de que el suelo desapareció bajo sus pies. Ese momento en el que todo lo que construiste, todo lo que protegiste, todo lo que creías seguro, de repente aparece colgando de un hilo. La mayoría de las personas nunca va a admitirlo en voz alta, pero la verdad es que el miedo a perderlo todo es uno de los miedos más silenciosos y más reales que existen. Y es exactamente ahí donde esta historia comienza. Un hombre que lo tenía todo bajo control. Un rancho, trabajadores, tierras, respeto. El tipo de persona que construyó toda una vida basada en la autosuficiencia y que nunca necesitó pedirle nada a nadie. Hasta el día en que llegó una notificación. Simple, directa, sin espacio para negociar, sin una esposa registrada hasta el día siguiente, lo perdería todo. Las tierras, el rancho, el nombre. Una cláusula antigua que nadie había tomado en serio durante décadas y que alguien había decidido, en ese momento específico, resucitar. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre este tipo de historia: el plazo no era el verdadero problema. El plazo era solo la superficie. Debajo de él había algo mucho más antiguo, mucho más calculado y mucho más pesado de lo que cualquier disputa de tierras podría parecer a primera vista. Y la mujer que apareció en ese rancho en el peor día de su vida no estaba allí por casualidad. Nunca lo estuvo. Lo que vas a descubrir en esta historia te hará cuestionar algo en lo que la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar: ¿hasta qué punto las decisiones que creemos que estamos tomando ya fueron elegidas por otra persona antes que nosotros? Había algo diferente aquella mañana. No era el ruido del ganado, ni el movimiento de los peones comenzando el día como siempre. Era una quietud extraña, de esas que uno siente antes de una mala noticia, el tipo de silencio que pesa. Rafael Duarte se despertó temprano, como siempre hacía, pero incluso antes de ponerse el sombrero, el celular ya estaba vibrando sobre la mesa. El mensaje era corto, directo y no dejaba espacio para dudas. Tenía hasta el día siguiente. Un plazo definitivo. Y todo lo que había construido a lo largo de años estaba colgando de esa fecha como ropa en el tendedero durante una tormenta. El rancho de Rafael no era pequeño. Eran hectáreas de tierra que llevaban el nombre de la familia, que sostenían a decenas de trabajadores y que representaban mucho más que una propiedad, representaban toda una vida de decisiones difíciles, de esfuerzo real y de renuncias que él nunca comentó con nadie. Pero ahora, toda esa historia tenía una fecha de caducidad. La legislación era clara: sin una esposa registrada, la posesión de las tierras no podía formalizarse dentro de los términos del contrato original. Era una cláusula antigua, casi olvidada, que alguien muy específico había decidido resucitar en ese momento. Y eso no era coincidencia. Lo primero que hizo Rafael fue llamar a su abogado. La conversación duró poco más de 20 minutos, pero pareció una eternidad. Cada respuesta era más cerrada que la anterior. No había resquicio legal. No había recurso lo suficientemente rápido. El plazo era real, la cláusula era válida y el único camino era el matrimonio antes del cambio de día siguiente. Rafael colgó el teléfono, se quedó mirando el horizonte por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había una salida evidente. Él, que siempre tenía un as bajo la manga, esta vez no tenía ninguna carta. Fue entonces cuando decidió intentar lo que siempre funcionaba: el dinero. Si no había una solución legal, tal vez habría una solución práctica. Empezó a hacer contactos, a llamar a conocidos, a activar a personas que ya le debían favores. La idea era simple: encontrar a alguien dispuesto a firmar un papel, recibir una compensación y resolver el problema en cuestión de horas. Parecía fácil en el papel. Pero la realidad fue distinta. Una tras otra, las puertas se fueron cerrando. Algunas con excusas educadas. Otras con un silencio que decía más que cualquier palabra.
Y Rafael fue dándose cuenta de que aquello estaba demasiado organizado para ser mala suerte. En una de las llamadas, apareció un nombre, Coronel Méndez. Un hombre de recursos, de influencia y con una presencia pesada en todo lo que ocurría en aquella región. No era la primera vez que su nombre se cruzaba en el camino de Rafael, pero esta vez venía acompañado de una frase que quedó resonando: sin esposa, sin tierras. Así de simple. No era una amenaza abierta, era un mensaje. De los que no necesitan firma porque todo el mundo sabe de dónde vienen. Y Rafael entendió en ese momento que el problema no era burocrático. Era personal. Alguien había apretado ese gatillo a propósito, y el coronel Méndez estaba en el centro de todo. Lo que más incomodaba a Rafael no era ni siquiera la presión en sí, ya había enfrentado situaciones difíciles antes. Lo que le incomodaba era la sensación de estar siendo movido como una pieza en un tablero que no lograba ver por completo. Cada intento suyo de resolver la situación por su cuenta chocaba contra una pared invisible. Como si cada salida posible ya hubiera sido bloqueada de antemano. Quienquiera que estuviera detrás de aquello, lo había planeado con cuidado. No era impulsivo. Era calculado. Y eso era mucho más peligroso que cualquier confrontación directa. La tarde fue pasando y el reloj no tenía ninguna piedad. Rafael recorrió la propiedad a pie, como hacía cuando necesitaba pensar. El rancho funcionaba, las cercas estaban en su sitio, el ganado estaba alimentado, los peones trabajaban al ritmo de siempre. Todo en orden. Menos él. Había una ironía cruel en todo aquello, un lugar que dependía de su presencia para funcionar, pero que en ese momento no podía hacer nada por él. El rancho era grande, pero no podía resolver el problema que tenía. Y Rafael sabía que las próximas horas serían decisivas de una manera en que ningún día anterior lo había sido. Al caer la noche, ya con pocas opciones en la cabeza, oyó de uno de los trabajadores más antiguos que una mujer había aparecido en la entrada de la propiedad pidiendo algún tipo de trabajo. Rafael no le prestó mucha atención al principio, tenía demasiadas cosas en la cabeza como para preocuparse por eso. Pero el peón insistió, ella no era de allí. Nadie la conocía. Y había algo en su manera de ser que llamaba la atención, aunque nadie lograba explicarlo bien. Rafael mandó decir que no era el momento, que volviera otro día. Pero la mujer no se fue. Y eso, por sí solo, ya era inusual. Lo que Rafael aún no sabía era que aquella mujer parada en la entrada del rancho, en un día que parecía el peor de su vida, no había llegado allí por casualidad. Cada detalle de ese encuentro era más intrincado de lo que parecía. Pero en ese momento, él estaba demasiado ocupado intentando controlar lo poco que aún podía controlar. El plazo seguía corriendo. Las puertas seguían cerradas. Y lo único de lo que Rafael estaba seguro era de que, si no resolvía todo antes del amanecer, perdería todo lo que había construido. Lo que todavía no tenía claro era el verdadero precio de intentar resolverlo a toda prisa. A medida que las horas pasaban, una cosa se volvía cada vez más evidente: aquella situación había sido diseñada para funcionar así. No era una serie de eventos desafortunados. Era una secuencia pensada, ejecutada por alguien que conocía bien las debilidades de Rafael, legales, emocionales y prácticas. El plazo imposible, las puertas cerradas, el mensaje del coronel, todo encajaba demasiado bien como para ser casualidad. Y cuando uno se da cuenta de que está en un juego sin haber pedido entrar, la pregunta que surge es siempre la misma: ¿quién te puso ahí? La noche avanzó pesada. Rafael se quedó sentado en la terraza, mirando la oscuridad del rancho, con la cabeza llena y las manos vacías. Había intentado todo lo que conocía. Dinero, influencia, contactos. Nada había funcionado. Y allí, en ese silencio incómodo, una idea empezó a tomar forma, impulsiva, arriesgada y probablemente equivocada. Pero cuando el agua te llega al cuello,
uno no elige la mejor salida. Elige la que aún queda. Y fue en ese estado, entre el agotamiento y la desesperación, que Rafael volvió a pensar en aquella mujer que había aparecido en la entrada de la propiedad. Ella seguía allí, o al menos eso era lo que el peón había dicho antes de que oscureciera. Él no sabía su nombre. No sabía de dónde venía. No sabía absolutamente nada. Pero sí sabía que el tiempo se estaba acabando y que, de las pocas piezas que aún tenía en el tablero, ella era la única que todavía no había dicho que no. Rafael Duarte no era el tipo de hombre que hablaba mucho sobre sí mismo. Quienes lo conocían desde fuera veían a un dueño de rancho exitoso, alguien que había construido una propiedad sólida desde cero, que mantenía a decenas de familias empleadas y que rara vez perdía el control ante cualquier situación. Esa era la imagen. Y durante años, él la había cuidado con el mismo esmero con el que cuidaba sus tierras. Pero la imagen es una cosa. Lo que existe detrás de ella es algo completamente distinto. Y aquella tarde, mientras caminaba por el rancho sin un rumbo claro, Rafael se encontró con una verdad que hacía mucho tiempo prefería no mirar de frente. El rancho funcionaba. Ese era el detalle más cruel de todo. Las cercas estaban en su sitio, el ganado estaba alimentado, los peones cumplían sus rutinas sin necesidad de que se les recordara. Todo giraba con una precisión que a Rafael le había tomado años construir. Pero hay una diferencia enorme entre un lugar que funciona y un lugar que vive. Y mientras cruzaba ese espacio que era técnicamente perfecto, el vacío era palpable. No había música saliendo de ninguna ventana. No había risas de niños en el patio. No había nadie esperándolo en ninguna habitación de aquella casa grande. El rancho era una máquina bien ajustada, operada por un hombre que había olvidado incluir su propia vida en el proyecto. Los trabajadores lo respetaban, eso era innegable. Cuando Rafael aparecía, las miradas se dirigían hacia él con una mezcla de deferencia y dependencia que él conocía bien. Eran familias enteras cuyo sustento dependía de las decisiones que él tomaba todos los días. Aquello tenía un peso que él jamás mencionaba en voz alta, pero que cargaba en silencio todo el tiempo. Cada contratación, cada cosecha, cada negociación tenía consecuencias que iban más allá de los números. Y Rafael lo sabía. Por eso nunca se detenía. Por eso nunca se relajaba del todo. Porque detenerse significaba pensar. Y pensar significaba recordar. ¿Recordar qué, exactamente? Esa era la parte que evitaba. Había decisiones en el pasado que no habían sido acertadas. Confianza depositada en personas equivocadas, no por ingenuidad total, sino por esa mezcla peligrosa de prisa y arrogancia que uno solo reconoce después de que el daño ya está hecho. Hubo un socio, años atrás, que desapareció llevándose una parte de lo que debía ser el cimiento financiero del rancho. Hubo una negociación cerrada en el calor del momento que resultó demasiado costosa. Rafael reconstruyó todo eso solo, sin pedir ayuda, sin comentarlo con nadie. Y tal vez ahí estaba precisamente el problema mayor. Había aprendido, de la forma más dura posible, que depender de alguien era un riesgo que no valía la pena correr. Cada vez que había hecho una excepción, había salido herido. Entonces fue cerrándose. No de manera dramática, no por algún episodio puntual, fue poco a poco, casi sin darse cuenta, hasta que un día la distancia se convirtió en el estado natural de las cosas. Los peones trabajaban para él, pero no eran amigos. Los vecinos lo saludaban, pero no eran cercanos. Y la familia era un tema que había archivado en algún rincón de la memoria y que rara vez volvía a abrir. Había una habitación en el rancho que siempre permanecía cerrada. No era un secreto, nadie tenía prohibido entrar, pero tampoco nadie preguntaba. Era el tipo de lugar que uno aprende a no mencionar solo con observar el comportamiento de quien vive allí. Rafael pasaba frente a esa puerta sin disminuir el paso.
Pero aquella tarde, por alguna razón que él mismo no lograba explicar, se detuvo. Se quedó mirando la puerta cerrada durante unos segundos. Y luego siguió caminando, sin abrirla, sin decir nada. Pero ese gesto fue suficiente para revelar lo que las palabras nunca dirían: había algo allí que todavía dolía. Lo que los trabajadores veían era un patrón justo, firme y presente. Lo que no veían era al hombre que llegaba tarde cada noche, que comía solo en la misma silla de siempre y que, en el silencio después de la jornada, se quedaba sentado en la terraza mirando la oscuridad sin aparentemente necesitar nada. Parecía autosuficiencia. Y durante mucho tiempo, Rafael creyó que eso era exactamente lo que era. Pero la autosuficiencia y la soledad a veces se parecen tanto que uno las confunde durante años, sin notar la diferencia, hasta que algo externo obliga a reconocerla. Y aquel día estaba siendo precisamente eso, una fuerza externa. El plazo, las puertas cerradas, la presión del coronel, todo aquello estaba dejando al descubierto una fragilidad que él había construido ladrillo a ladrillo para ocultar. Era poderoso dentro del rancho. Era respetado en la región. Pero en el momento en que necesitó a alguien, a cualquiera, se dio cuenta de que había cultivado un aislamiento tan meticuloso que ni siquiera sabía por dónde empezar a pedir ayuda. Tenía dinero, tenía tierras, tenía influencia. Pero no tenía a nadie de verdad a su lado. Hay cosas que uno construye en grande solo para esconder el vacío. Rafael había construido el rancho así, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión, siempre hacia adelante y nunca mirando a los lados. Y el resultado era una propiedad admirable rodeando a un hombre que ya no sabía cómo dejar entrar a nadie. El plazo del matrimonio era urgente, sí. Pero había una urgencia más antigua que esa, que el día estaba sacando a la superficie sin pedir permiso. La tarde fue cediendo paso al final del día y Rafael se encontró de nuevo en la terraza, ese lugar que se había convertido en el único espacio donde se permitía dejar que los pensamientos vagaran un poco. La situación práctica no había cambiado, el plazo seguía ahí, las opciones seguían siendo escasas. Pero algo se había movido por dentro, de una forma que él no sabría nombrar si alguien se lo preguntara. Como si el problema del matrimonio hubiera arañado la superficie y revelado algo que estaba muy por debajo, algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Fue uno de los peones más antiguos quien interrumpió ese silencio. Se acercó con el sombrero en la mano, con ese aire respetuoso de quien va a decir algo que quizá no será bien recibido. Contó que la mujer aún estaba allí, en la entrada de la propiedad. Que había esperado todo el día. Que no había pedido comida, no había molestado a nadie, pero tampoco se había ido. Rafael se quedó en silencio un momento. Luego preguntó su nombre. El peón dijo que ella no lo había dicho. Solo había afirmado que podía ayudar. Alguien que aparece sin ser llamado, se queda sin ser invitado y ofrece ayuda sin explicar por qué, en un día normal, Rafael la habría hecho marcharse sin pensarlo dos veces. Pero ese no era un día normal. Y cuando uno está al límite, incluso lo que parece extraño empieza a parecer posible. Le pidió al peón que llevara a la mujer hasta la terraza. Aún no sabía quién era, de dónde venía ni qué quería realmente. Pero algo en toda esa situación, el plazo, el vacío, la puerta cerrada ante la que se había detenido sin abrirla, hizo que, por primera vez en aquel día largo y pesado, Rafael Duarte tomara una decisión sin calcular el resultado de antemano. Ella se llamaba Mariana. Y cuando cruzó el portón del rancho aquella tarde, no había nada en su forma de ser que llamara la atención a primera vista. Ropa sencilla, postura tranquila, una mirada que no pedía disculpas por estar allí pero tampoco forzaba ninguna intimidad. Era el tipo de persona que uno tarda en notar en una sala llena, hasta el momento en que hace algo, y entonces ya no puedes dejar de mirarla. Rafael la observó desde la terraza mientras se acercaba, guiada por el peón más viejo, e intentó leer algo en aquella figura.
no lo consiguió. Y eso, por sí solo, ya era inusual para un hombre que había pasado toda su vida aprendiendo a leer a las personas incluso antes de oírlas hablar. Ella llegó sin prisa. Se detuvo a una distancia respetuosa, esperando a que él dijera algo primero. Rafael le preguntó qué quería. Mariana respondió que estaba buscando trabajo, cualquier cosa en la que pudiera ser útil. Así de simple. Sin rodeos, sin discurso ensayado, sin esa necesidad de venderse que la mayoría de las personas demuestra cuando quiere algo de alguien más poderoso. Rafael cruzó los brazos y dijo que no era el momento, que el rancho tenía demasiados problemas como para preocuparse por contratar a alguien ahora. Ella no insistió. Pero tampoco se dio la vuelta para irse. Se quedó allí, de pie, con una calma que rozaba lo desconcertante. Fue entonces cuando ocurrió algo que Rafael no esperaba. Uno de los sistemas de riego había fallado al comienzo del día, una avería que los peones aún no habían logrado resolver y que estaba retrasando parte del trabajo en el sector este de la propiedad. Mariana, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie siquiera mencionara el asunto delante de ella, miró hacia un lado y preguntó si el problema era la válvula principal o la tubería secundaria. Rafael frunció el ceño. El peón más viejo abrió la boca y la cerró sin decir nada. Ella conocía de riego. Y no de forma superficial, la pregunta era demasiado técnica para ser una suposición. En menos de 40 minutos, el problema estaba resuelto. Había pedido solo las herramientas adecuadas, fue hasta el punto de la falla sin dudar y corrigió lo que los demás no habían conseguido en horas. Rafael observó todo desde lejos, con esa mezcla de sorpresa y desconfianza que uno siente cuando algo no encaja en los patrones que conoce. Una mujer que aparece de la nada, pide un trabajo simple y resuelve un problema técnico que había detenido a mano de obra experimentada. Ese no era el perfil de alguien que simplemente estaba de paso. Había algo más allí de lo que ella había mostrado. Y Rafael estaba seguro de eso. Cuando regresó, limpiándose las manos con un trapo, Rafael ya había tomado una decisión. No sobre contratarla. Sobre algo completamente distinto. El plazo seguía ahí, pesando en cada segundo que pasaba, y la mujer frente a él acababa de demostrar algo que la mayoría de las personas que conocía no demostraría. Competencia sin vanidad y acción sin necesidad de aprobación. No sabía su nombre completo, no conocía su historia, no sabía absolutamente nada sobre ella más allá de lo que había visto aquella tarde. Pero el tiempo acababa de cobrar el precio de la vacilación. Y Rafael ya no tenía margen para vacilar. La propuesta salió antes de que terminara de pensar cómo formularla. Directa, sin romanticismo, sin rodeos. Necesitaba una esposa, en el papel, solo en el papel, para el día siguiente. Era una cuestión legal, nada más. Habría una compensación económica, ella tendría un lugar donde quedarse el tiempo que fuera necesario, y cuando todo estuviera resuelto, cada uno seguiría su camino. Habló mirándola directamente a los ojos, como hacía en cualquier negociación. Esperando resistencia. Esperando duda. Esperando al menos unos segundos de silencio antes de cualquier respuesta. Mariana no tardó. Y eso fue lo que sorprendió a Rafael por segunda vez aquella tarde. No hubo una larga vacilación, no hubo esa expresión de asombro que la situación ciertamente justificaría. Ella escuchó, se quedó en silencio un momento, menos del que debería, y dijo que aceptaba. Así de simple. Como si la propuesta no fuera absurda. Como si ya supiera que eso iba a pasar. Rafael la miró intentando encontrar algo en su rostro, nerviosismo, cálculo, miedo, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero la expresión de Mariana era la misma que cuando había arreglado la válvula, enfocada, tranquila y completamente bajo control. Esa rapidez incomodó. No de forma evidente, no de una manera que Rafael pudiera articular con palabras en ese momento. Pero había algo allí.
Una mujer que aparece sin ser llamada, resuelve un problema sin que se lo pidan y acepta un matrimonio por conveniencia sin pestañear, eso era demasiado raro para ser coincidencia. Rafael había pasado todo el día intentando encontrar a alguien en esa situación y todos lo habían rechazado. Y entonces aparecía ella, una desconocida, aceptando sin siquiera pedir tiempo para pensarlo. El alivio era real. Pero la sospecha también. Aquella noche, mientras los trámites se realizaban a toda prisa, Rafael observó a Mariana desde lejos varias veces. Ella interactuaba con los peones sin afectación, respondía preguntas con objetividad, no mostraba incomodidad con el entorno. Era como si ya conociera ese lugar, aun siendo la primera vez que estaba allí. O al menos eso parecía. Rafael intentó convencerse de que estaba interpretando demasiado en una situación que ya tenía suficiente estrés por sí sola. Tal vez ella era simplemente una persona práctica, acostumbrada a tomar decisiones rápidas. Tal vez no había nada más detrás de todo eso. Pero el pensamiento no se aquietaba. Había algo en esa mujer que no encajaba en una explicación simple. No era la competencia técnica, no era la calma, era la suma de todo eso en un momento demasiado específico. Había aparecido exactamente el día en que él más necesitaba una salida. Había resuelto un problema que nadie más había podido resolver. Había aceptado una propuesta que cualquier persona sensata pensaría 2 veces antes de responder. Y había hecho todo eso con una naturalidad que, dependiendo de cómo se mirara, podía parecer mucha suerte, o una planificación muy cuidadosa. Rafael se fue a dormir aquella noche con el problema inmediato encaminado. El matrimonio se formalizaría por la mañana. Las tierras estaban protegidas, al menos por el momento. Había resuelto lo urgente. Pero había cambiado un problema por una pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Quién era realmente Mariana? ¿Por qué había aparecido allí ese día? ¿Y por qué había aceptado tan rápido, como si la propuesta no fuera una sorpresa, sino la confirmación de algo que ya esperaba? El sol aún no había salido cuando los documentos fueron firmados. La ceremonia sería simple, rápida, sin testigos emocionados ni discursos. Era un acuerdo. Nada más. O al menos eso era lo que ambos habían pactado. Pero hay acuerdos que nacen con una fecha de caducidad incorporada, y ninguno de los dos sabía aún cuánto aquel papel firmado a toda prisa iba a cambiar todo lo que vendría después. La ceremonia ocurrió temprano por la mañana, con la luz aún tenue y el aire frío de esa hora que parece pertenecer más a la noche que al día. No había flores, no había música, no había ninguno de esos pequeños detalles que transforman un momento burocrático en algo memorable. Era una notaría, una mesa, 2 documentos y 2 personas que apenas se conocían sentadas una al lado de la otra como si estuvieran cerrando cualquier contrato comercial. El escribano hizo las preguntas de rutina con la voz monótona de quien ya había hecho aquello cientos de veces. Rafael respondió con firmeza. Mariana respondió con calma. Y cuando los papeles fueron firmados, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. En el camino de regreso al rancho, ninguno de los dos habló durante un buen rato. Rafael conducía con los ojos en la carretera y la mente en 1000 lugares al mismo tiempo. Mariana miraba por la ventana con esa expresión contenida que él ya había notado la tarde anterior, no era frialdad, era contención. Como si hubiera muchas cosas ocurriendo por dentro y ella hubiera decidido, hace tiempo, que nada de eso necesitaba mostrarse por fuera. Rafael intentó iniciar una conversación 2 veces y desistió en ambas. No era el momento. Y tal vez ni siquiera sabía qué decirle a una mujer que se había convertido en su esposa en menos de 24 horas sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado. Fue al llegar al rancho cuando Mariana habló. No sobre el matrimonio en sí, no sobre los documentos, no sobre el acuerdo económico que aún necesitaba definirse. Habló de reglas.
Con una objetividad que no dejaba espacio para interpretaciones, dejó claro lo que esperaba de ese arreglo: nada de implicación personal, nada de intimidad, nada que sobrepasara lo que se había acordado. Ella estaba allí para cumplir una función, aparecer cuando fuera necesario, sostener la apariencia de un matrimonio funcional ante quien hiciera falta y seguir su propia vida dentro de lo que el espacio permitiera. Nada más, nada menos. Rafael escuchó todo sin interrumpir. Y entonces hizo algo que ni él mismo esperaba de sí: aceptó sin negociar. En cualquier otra circunstancia, habría rebatido al menos un punto, habría intentado ajustar alguna condición, habría ejercido ese instinto de negociador que había desarrollado a lo largo de los años. Pero no esta vez. La desesperación de las últimas horas aún estaba demasiado reciente. Había perdido la posición de quien dicta las reglas en el momento en que el agua le llegó al cuello. Y Mariana había llegado después de eso, después de que él ya no tenía el lujo de elegir en condiciones favorables. Así que estuvo de acuerdo. Con todo. Los trabajadores del rancho observaron la llegada de ambos con una discreción que no era natural, era ensayada. La noticia de que el patrón se había casado se había propagado rápido, como todo en lugares pequeños. Y el silencio que recibió a la pareja en la entrada no era el silencio respetuoso de quien no quiere invadir. Era otro tipo de silencio. El que carga juicio, sorpresa y una serie de preguntas que nadie iba a hacer en voz alta, pero que estaban escritas en cada mirada esquiva, en cada saludo demasiado breve, en cada trabajador que de repente tenía algo urgente que hacer al otro lado de la propiedad. Don Benedito, el peón más viejo, fue el único que se acercó con cierta naturalidad. Saludó a Mariana con un respeto genuino, le mostró dónde estaban las dependencias de la casa principal y dónde podía guardar sus pertenencias. Pero incluso él, en un momento en que Rafael pasó lo suficientemente cerca como para oír, murmuró algo en voz baja que no se entendió del todo. Solo una frase corta, dicha más para sí mismo que para cualquiera, algo sobre la prisa y sobre lo que la prisa suele costar. Rafael fingió no haber oído. Pero sí oyó. El día siguió con esa extrañeza inicial que todo arreglo nuevo trae consigo. Mariana se movía por la casa con una autonomía que Rafael no le había dado y que ella simplemente asumió, no de forma agresiva, sino con la naturalidad de quien se adapta a un espacio nuevo sin pedir permiso para existir en él. Rafael la observaba desde lejos, intentando decidir si aquello le incomodaba o no. Había una tensión silenciosa entre los dos que no era hostilidad, era la tensión de dos territorios que aún no saben cómo coexistir sin invadirse. Al final de la tarde, hubo un momento en que ambos se cruzaron en la cocina. Ninguno había planeado estar allí al mismo tiempo. Rafael fue a buscar agua, Mariana estaba en la mesa con unos papeles que él no alcanzó a ver bien antes de que ella los cerrara. Se miraron durante un segundo, ese segundo que dura más de lo que debería. Y luego cada uno siguió su camino sin decir nada. Pero el momento quedó suspendido en el aire de una forma que ambos sintieron, aunque ninguno lo admitiría en voz alta. Uno de los vecinos pasó por el rancho al final del día, con el pretexto de algún asunto relacionado con el ganado. Era Donato, un hombre de mediana edad que conocía a Rafael desde hacía muchos años y que tenía la costumbre de aparecer cuando había algo nuevo en el ambiente. Vio a Mariana de lejos, la saludó con un gesto y, cuando Rafael lo acompañó hasta el portón, dijo simplemente, demasiado rápido. No elaboró. No hacía falta. Rafael respondió con una vaga explicación sobre las circunstancias y Donato asintió con esa expresión de quien entiende más de lo que se está diciendo. Antes de irse, se giró y dijo en voz baja, ten cuidado con lo que no sabes. Rafael volvió al rancho con esa frase en la cabeza. Ten cuidado con lo que no sabes. Había algo ahí que incomodaba más allá de lo evidente. No era solo la rapidez del matrimonio, no era solo el contexto extraño,
era la sensación creciente de que había piezas en ese tablero que él aún no había visto. Mariana había aceptado demasiado rápido. Había establecido reglas antes incluso de que él tuviera tiempo de pensar en las suyas. Y ahora había un vecino de años marchándose con una advertencia en los labios. Esas cosas juntas formaban un dibujo que Rafael aún no lograba completar, pero que ya dejaba claro que no era simple. La noche cayó sobre el rancho con esa calma engañosa que tiene el campo cuando el día termina. Luces encendidas en las ventanas, el sonido distante del ganado, el viento atravesando los árboles del patio. Por fuera, parecía una noche cualquiera. Por dentro de la casa principal, había dos desconocidos en un acuerdo nacido de la desesperación y que ya mostraba, en sus primeras horas, que sería mucho más complicado de lo que cualquiera de los dos había calculado. Mariana estaba en su habitación, con los papeles que Rafael no había alcanzado a ver. Rafael estaba en la terraza, con la frase de Donato aún resonando. Hay acuerdos que nacen ya rotos, y uno solo se da cuenta cuando empieza a vivir dentro de ellos. El matrimonio tenía menos de un día. El problema inmediato había sido resuelto. Pero algo, en la forma en que ambos habían llegado hasta allí, en la manera en que Mariana había aceptado sin pestañear, en cómo los papeles se firmaron con tanta prisa, indicaba que aquello estaba lejos de terminar. De hecho, todo apuntaba a que apenas estaba comenzando. Y que lo que vendría después sería mucho más revelador de lo que cualquiera de los dos estaba preparado para enfrentar. Los primeros días transcurrieron con esa tensión silenciosa de quienes comparten un espacio sin haber definido bien las reglas de convivencia. Rafael se despertaba temprano, como siempre, y cuando llegaba a la cocina, Mariana ya estaba allí, no esperándolo, no intentando crear ningún ritual de pareja, sino presente, funcionando. Como si se hubiera despertado aún más temprano solo para ya estar ocupada cuando él apareciera. Era un detalle pequeño, pero Rafael lo notó. Y fue dándose cuenta, con el paso de los días, de que Mariana tenía el hábito de estar siempre un paso adelante, no de forma competitiva, sino con esa anticipación de quien está acostumbrado a observar el entorno antes de moverse dentro de él. Fue en la segunda semana cuando ella empezó a moverse más por el rancho. No de forma intrusiva, no preguntaba por decisiones ni cuestionaba directamente ningún proceso. Pero observaba. Con esa mirada técnica que Rafael ya había notado cuando arregló la válvula de riego. Y lo que observaba, lo organizaba. Pequeñas cosas al principio, una hoja de control de insumos desactualizada, un cronograma de mantenimiento abandonado meses atrás, una rutina de alimentación del ganado que se estaba haciendo de forma irregular. Rafael llegó a encontrar anotaciones suyas sobre una mesa de la oficina un día, detalladas, precisas, sin ningún error evidente. No dijo nada al principio. Se quedó mirando las anotaciones por un buen rato, intentando decidir cómo sentirse al respecto. Había una parte de él que reconocía el valor de aquello, eran datos útiles, organizados de una manera que sus propios empleados no se habían molestado en hacer. Pero había otra parte, la que había aprendido a confiar poco y a mantener todo bajo control, que se incomodaba con la idea de que alguien se moviera dentro de su espacio sin haber sido invitado específicamente para ello. Mariana no había pedido permiso. Simplemente lo había hecho. Y eso, Rafael aún no sabía si era una virtud o un problema. Fue el tema de las finanzas lo que cambió el tono. Mariana pidió, de forma directa, acceso a los registros de gastos del rancho, justificando que necesitaba entender el funcionamiento general para no tomar decisiones equivocadas en las áreas donde estaba ayudando. Rafael dudó, pero terminó permitiéndole acceso a parte de los documentos. Lo que no esperaba era que ella regresara 2 días después con una lista de inconsistencias que él mismo nunca se había detenido a mapear. No eran errores groseros, ni irregularidades evidentes. Eran pequeños desvíos, cobros ligeramente inflados, proveedores con contratos que no se habían renegociado en años,
pagos duplicados que, sumados, representaban una pérdida significativa. Rafael miró la lista sin decir nada durante un largo rato. Ese tipo de cosas no aparece por accidente, para encontrarlas, alguien tenía que saber dónde buscar. Y para saber dónde buscar, alguien tenía que entender de gestión financiera de una forma que no era común en alguien que simplemente había aparecido pidiendo un trabajo sencillo. La competencia técnica con el riego ya había levantado una pregunta. Ahora la competencia financiera levantaba otra. ¿Quién era Mariana antes de aparecer en ese portón? ¿Qué había hecho antes? ¿Y por qué estaba usando todo ese conocimiento en un rancho del interior cuando claramente tenía capacidad para estar en cualquier otro lugar? Rafael empezó a hacer preguntas. Con cuidado, sin que pareciera un interrogatorio, pero preguntas al fin. Sobre su pasado, sobre dónde había trabajado, sobre su familia. Mariana respondía con esa objetividad de siempre, daba suficiente información como para no parecer que estaba ocultando algo, pero nunca la suficiente como para satisfacer de verdad. Había trabajado en propiedades rurales antes. Tenía conocimientos de gestión. Venía de una ciudad que Rafael conocía de nombre, pero no de cerca. Y cada respuesta cerraba una pregunta y abría otra, como si hubiera una capa justo debajo de la superficie que ella había decidido, deliberadamente, no mostrar. Pero había momentos en los que la guardia bajaba, no mucho, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que Rafael lo notara. Una tarde en que ambos fueron juntos al sector este de la propiedad para resolver un problema con una cerca, Mariana comentó algo sobre el suelo que reveló un conocimiento muy específico de esa región geográfica. Rafael le preguntó cómo lo sabía. Ella hizo una pausa de medio segundo antes de responder, solo medio segundo, pero él lo notó, y dijo que había estudiado mucho sobre distintos tipos de tierra a lo largo de los años. La respuesta era plausible. Pero esa pausa había sido real. Con el paso de los días, los trabajadores también empezaron a cambiar su postura hacia ella. Al principio había desconfianza, la esposa que apareció de la nada, el matrimonio del que nadie había sido avisado. Pero Mariana fue ganando respeto de la forma más directa posible, siendo útil, siendo justa en sus interacciones y siendo consistente. Doña Lourdes, la cocinera que llevaba más de una década trabajando en el rancho y que tenía fama de no aceptar cambios fácilmente, fue la primera en cambiar el tono. Empezó a incluir a Mariana en las conversaciones de cocina, a consultarle sobre el sazón de las comidas, a reírse de algo que ella dijo una mañana cualquiera. Rafael vio eso desde lejos y se quedó en silencio. Doña Lourdes no confiaba en cualquiera. Y fue precisamente ahí, en ese acercamiento con los trabajadores, donde Rafael empezó a observar a Mariana desde otro ángulo. Ya no solo como un elemento extraño que había entrado en el rancho por necesidad, sino como alguien que, de alguna manera, estaba encajando en un espacio que había estado vacío durante mucho tiempo. No nombró ese pensamiento. Solo lo dejó existir mientras seguía en lo suyo, manteniendo la distancia que había prometido mantener. Pero el pensamiento estaba ahí. El problema es que cuanto más observaba, más notaba que había cosas que no encajaban. La competencia de Mariana era real, eso no podía negarlo. Pero había ciertas decisiones del pasado del rancho que, cuando él intentaba explicárselas, ella reaccionaba con una familiaridad que no tenía sentido para alguien que había llegado hacía pocos días. En una ocasión, mencionó el nombre de un proveedor antiguo, alguien que había trabajado con el rancho años atrás, y el rostro de Mariana se tensó por un instante. Rápido. Casi imperceptible. Pero Rafael lo vio. No preguntó nada en ese momento. Lo guardó. Era el tipo de detalle que se suma a otros hasta que el conjunto empieza a decir más que las partes por separado. Y Rafael era, ante todo, un hombre que sabía esperar el momento adecuado para hacer la pregunta correcta. La situación del rancho estaba mejorando, eso era innegable.
Las finanzas estaban más organizadas, los procesos estaban más claros, y había una energía distinta en el lugar que no lograba atribuir a nada en particular. Pero junto con todo eso, había una inquietud creciente que no podía ignorar. Mariana estaba cambiando el rancho. Eso era un hecho. Pero la pregunta que empezaba a cobrar peso ya no era qué estaba haciendo allí. Era que sabía que él aún no sabía. Porque, para alguien que acababa de llegar, entendía demasiado sobre ciertos asuntos que deberían serle ajenos. Y esa distancia entre lo que mostraba y lo que parecía ocultar iba creciendo en silencio, día tras día, como el agua subiendo lentamente, hasta el punto en que alguien, tarde o temprano, tendría que ponerle nombre a lo que estaba ocurriendo. Fue en una tarde común cuando todo cambió. No había nada especial en ese día. El sol estaba fuerte, los peones estaban en el campo, Rafael había salido temprano para resolver un asunto con un proveedor en la ciudad vecina. Mariana estaba sola en la casa principal, organizando los archivos de la oficina como había hecho otras veces. Era un trabajo metódico, sin prisa, del tipo que ella había incorporado a la rutina sin que nadie tuviera que pedírselo. Carpetas antiguas, documentos que nadie había tocado en años, registros de decisiones que el rancho había tomado mucho antes de que ella llegara. Y fue exactamente en esa pila de cosas viejas, en aquello que ya estaba olvidado, donde encontró lo que no debería haber encontrado. La carpeta estaba al fondo de un cajón que permanecía cerrado con llave, pero la llave estaba en el mismo lugar que todas las demás del despacho, colgada en un gancho en la pared, sin ninguna identificación especial. Mariana la abrió sin pensarlo 2 veces, esperando encontrar más registros financieros. Lo que había dentro era distinto. Eran documentos legales antiguos, cartas y un contrato en particular que comenzó a leer sin entender del todo al principio. Pero a medida que avanzaba en las páginas, su respiración empezó a cambiar. Porque lo que estaba escrito allí no era solo sobre el rancho. Era sobre una transacción mucho mayor, mucho más antigua, que involucraba tierras que iban más allá de los límites de esa propiedad. El contrato tenía un nombre en el encabezado. Un nombre que Mariana conocía. No de oídas, no como una referencia lejana. Era un nombre que llevaba dentro de sí de una forma que ningún documento necesitaba explicar. Coronel Méndez. Allí estaba, en blanco y negro, vinculado a una operación que había ocurrido años atrás, una operación que implicó la transferencia de tierras de una familia a otra. Bajo condiciones que los documentos describían de manera fría y técnica, pero que Mariana sabía, en carne propia, lo que habían costado. Porque esa familia tenía un nombre. Y ese nombre también era el suyo. Se quedó de pie frente a la mesa durante un tiempo que no supo medir. La carpeta abierta, los documentos esparcidos, y esa sensación de cuando el mundo se detiene por un segundo porque algo que habías perdido de vista aparece de pronto frente a ti de forma completamente inesperada. No era casualidad que ella estuviera allí. Nunca lo había sido. Pero ver el nombre de Méndez en ese contrato, ligado a esas tierras, ligado al rancho de Rafael, eso cambiaba la escala de todo lo que había planeado. Porque Rafael lo sabía. Tenía que saberlo. Los documentos estaban guardados en su cajón. Cuando Rafael regresó esa tarde, Mariana lo estaba esperando. No en la terraza, no en la cocina, estaba en la oficina, sentada frente al escritorio, con la carpeta abierta delante. Rafael entró, vio la escena, y su rostro hizo algo que ella había aprendido a leer en las últimas semanas, se cerró. No de sorpresa, de reconocimiento. Era el rostro de alguien que sabía exactamente lo que había sido encontrado. Y ese reconocimiento fue, por sí solo, una confesión que ninguna palabra necesitaba hacer. Rafael sabía sobre ese contrato. Lo sabía y lo había guardado. Y ahora ambos estaban en el mismo lado de la mesa con una verdad entre ellos que ya no podía ser ignorada. Mariana preguntó directamente.
Sin rodeos, sin construcción gradual, preguntó si él sabía quién era la familia mencionada en el contrato. Rafael permaneció de pie un momento, mirándola. Luego arrastró una silla y se sentó. No del otro lado del escritorio, sino del mismo lado que ella. Y ese gesto, el de sentarse del mismo lado, dijo algo antes de que llegaran las palabras. Respondió que sí. Que lo había descubierto después, no antes de casarse, no cuando hizo la propuesta, sino después, al intentar entender quién era ella realmente. Y que había guardado silencio porque aún no sabía qué hacer con esa información. La conversación que siguió fue distinta a todo lo que había ocurrido entre ellos hasta entonces. Sin la objetividad clínica que Mariana solía usar, sin la contención calculada que Rafael mantenía en sus interacciones. Había rabia, de ella, por haber sido mantenida en la oscuridad sobre algo que le concernía directamente. Había incomodidad, de él, por tener que admitir que había retenido una información que no le pertenecía guardar. Y había, en medio de todo eso, una claridad que ninguno de los dos había experimentado juntos hasta ese momento. Estaban enredados en la misma historia de formas que iban mucho más allá de un matrimonio de conveniencia firmado a toda prisa en una notaría por la mañana. El contrato revelaba que las tierras que Méndez había adquirido años atrás, utilizando medios que los documentos no detallaban completamente, pero que los vacíos entre líneas sugerían con claridad. Eran tierras que pertenecían a la familia de Mariana. Una disputa que había sido cerrada en el papel de forma muy poco justa, bajo una presión que los mayores de la familia habían sentido, pero nunca lograron probar lo suficiente como para revertirla. Mariana había crecido sabiendo que había algo mal en esa historia. Había llegado a esa región precisamente para intentar entender qué era. Y había terminado en ese rancho porque el rancho estaba conectado, de maneras que aún estaba descifrando, con todo aquello. Rafael escuchó todo lo que ella dijo. Y luego hizo algo que ella no esperaba, contó lo que sabía desde su lado. Que Méndez había sido, años atrás, un socio indirecto en ciertas operaciones del rancho. Que había presiones antiguas, favores intercambiados, acuerdos que Rafael había heredado sin haberlos firmado personalmente. Que la cláusula del matrimonio obligatorio, la misma que había iniciado todo, había sido activada por Méndez de forma deliberada, como ya sospechaba, pero no solo para quedarse con las tierras. Era para forzar un movimiento. Para colocar a ciertas personas en posiciones específicas. Y el matrimonio había sido parte de ese cálculo de una manera que ninguno de los dos había comprendido del todo hasta ese momento. Quedó en el aire, después de ese intercambio, un silencio distinto a los anteriores. No era el silencio incómodo de los primeros días, ni el silencio tenso de quien evita decir algo. Era el silencio de dos personas que acaban de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies es mucho menos sólido de lo que creían. Mariana había llegado con un objetivo que pensaba tener claro. Rafael había aceptado el matrimonio creyendo que resolvía un problema puntual. Y ahora ambos estaban sentados frente a documentos que demostraban que ninguno de los dos había elegido esa historia libremente, alguien había elegido por ellos. La tarde se cerró sin que se tomara ninguna decisión. Los documentos quedaron sobre la mesa, la carpeta aún abierta. Mariana se quedó mirando las paredes de la oficina como si estuviera reorganizando todo lo que había planeado a la luz de lo que acababa de descubrir. Rafael permaneció sentado, en silencio, con esa expresión de quien está calculando movimientos en un juego cuyas reglas acaban de cambiar. Ambos sabían ahora que no eran solo dos desconocidos en un acuerdo temporal. Eran dos personas unidas a una historia mayor, colocadas deliberadamente en el mismo lugar por alguien que controlaba más piezas de ese tablero de las que cualquiera de los dos había imaginado. Y el nombre de ese alguien estaba escrito en los documentos, en aquellas cartas antiguas, en ese contrato guardado al fondo de un cajón cerrado. Coronel Méndez. Un hombre que aún no había aparecido en persona.
que hasta ahora había operado a través de presiones indirectas, mensajes transmitidos por otros, cláusulas activadas a distancia. Pero que, después de esa tarde, Rafael y Mariana sabían que no permanecería así por mucho tiempo. Porque alguien que había planeado todo aquello con tanto cuidado no lo hacía solo para observar desde lejos. Estaba esperando el momento adecuado para aparecer. Y ese momento estaba cada vez más cerca. La mañana siguiente amaneció pesada. Mariana se levantó antes del amanecer, hizo las maletas con esa objetividad silenciosa que usaba cuando ya había tomado una decisión y no quería discutirla. No era impulsividad, era el resultado de toda una noche pensando, encajando cada pieza de ese rompecabezas, y llegando a la conclusión de que la situación se había vuelto demasiado grande como para quedarse allí. Había llegado con un objetivo. Había encontrado información importante. Y ahora que sabía lo suficiente, la lógica decía que el siguiente paso era irse, procesarlo con seguridad y decidir cómo actuar con la cabeza fría, lejos de ese rancho y de todo lo que representaba. Rafael estaba en la cocina cuando ella bajó con la maleta. La vio, pero no dijo nada al principio. Luego preguntó, con una voz que no tenía la dureza habitual, ¿a dónde iba? Mariana respondió que necesitaba espacio para pensar. Que había descubierto demasiadas cosas en muy poco tiempo y que necesitaba distancia para entender qué hacer con todo eso. Rafael asintió, pero había algo en su forma de asentir que no era acuerdo, era esa aceptación de quien entiende la decisión pero no cree que sea la correcta. No intentó detenerla. Solo dijo, en voz baja, que supiera lo que estaba haciendo. Mariana tomó la maleta y se fue. El trayecto hasta la salida de la propiedad tomó menos de 10 minutos a pie. Era temprano, el rancho apenas comenzaba el día, y había pocos peones visibles a esa hora. Mariana caminó sin prisa, con la mente ya adelantada a los próximos pasos, a dónde iría primero, con quién hablaría, cómo usaría la información que había encontrado. Era el tipo de planificación que se le daba bien, con claridad y método. Pero cuando estaba cerca del portón principal, algo la hizo detenerse. No fue un ruido específico, no fue ninguna voz. Fue una sensación. Esa que uno aprende a no ignorar cuando ya ha pasado por situaciones que enseñan que el instinto existe por una razón. Miró hacia un lado. Había un coche detenido en el camino, a una distancia que sería demasiado casual si no fuera porque esa carretera no tenía movimiento a esa hora. El coche no hacía nada, solo estaba allí, con el motor encendido, sin movimiento visible en su interior. Mariana siguió caminando, sin cambiar el paso, y tomó una bifurcación más pequeña que llevaba a un camino alternativo. El coche se movió. Despacio, sin prisa, pero en la misma dirección. Ella se detuvo otra vez, fingiendo revisar algo en la maleta. El coche también se detuvo. No era paranoia. Era confirmación. Alguien la estaba vigilando, y no desde esa mañana, probablemente. Aquello requería organización, requería que alguien supiera que ella estaba allí, requería un nivel de seguimiento que no se improvisa. Lo que significaba que Méndez, o quien fuera que actuara por él, sabía de la presencia de Mariana en el rancho mucho antes de lo que ella había imaginado. Y si ya lo sabía antes, entonces la pregunta que surgió fue brutal en su simplicidad, ¿qué estaba esperando para actuar? Mariana dio media vuelta y regresó por el mismo camino. Con pasos más rápidos ahora, pero sin correr, correr sería demostrar que había entendido, y aún no quería mostrar lo que sabía. Cuando volvió a entrar en la casa principal, Rafael seguía en la cocina, en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. Él miró la maleta, la miró a ella, y esperó. Mariana dejó la maleta en el suelo y dijo, con una objetividad que ocultaba bien lo que sentía, había alguien en el camino. Vigilando. Rafael no pareció sorprendido. Y esa falta de sorpresa lo decía todo. Él sabía que podía pasar.
No con esa precisión, no en ese momento exacto, pero sabía que Méndez no se quedaría quieto mientras las piezas se movían. Rafael quizá había subestimado la velocidad. O había esperado que la situación se resolviera antes de llegar a ese punto. De cualquier forma, ahora la realidad era clara, Mariana no podía simplemente irse. No porque Rafael se lo impidiera, sino porque salir sola, en ese momento, con lo que sabía y con alguien claramente siguiéndola, era un riesgo que la lógica no permitía ignorar. La puerta que había intentado abrir estaba cerrada desde afuera. Lo que cambió entre ellos en ese momento no fue una larga conversación ni una declaración formal de alianza. Fue algo más simple y, al mismo tiempo, más pesado, la percepción compartida de que, quisieran o no, estaban en el mismo barco. No el barco del acuerdo temporal, ni el del matrimonio de conveniencia. El barco de una situación que había crecido más allá de ambos y que ahora exigía que dejaran de actuar por separado y empezaran a actuar juntos. Mariana no había regresado porque quisiera. Había regresado porque era el único movimiento que tenía sentido. Dejó la maleta en el pasillo y fue al despacho. Tomó los documentos que había encontrado el día anterior y empezó a organizarlos de otra manera, ya no solo para entenderlos, sino para buscar patrones. Fechas, nombres, valores, conexiones entre transacciones. Rafael se quedó en la puerta un momento, observando. Luego entró, arrastró una silla y se sentó a su lado sin pedir permiso. Y por primera vez desde que el matrimonio había sido firmado, ambos trabajaron en la misma dirección, sobre el mismo problema, sin que ninguno ocultara nada al otro. Lo que empezó a surgir de ese análisis conjunto era inquietante en su coherencia. Las piezas encajaban demasiado bien. El plazo del matrimonio, la cláusula activada por Méndez, la presencia de Mariana en ese momento exacto, había una línea que conectaba todo aquello y que no podía ser casual. Alguien había construido ese escenario con antelación, empujando a las personas hacia posiciones específicas como si supiera de antemano cómo reaccionaría cada una. Y la pregunta que surgió, casi al mismo tiempo en ambos, fue inevitable: ¿hasta dónde llegaba ese plan? ¿Cuántas otras piezas seguían moviéndose sin que ellos las vieran? La tarde transcurrió dentro del despacho. Afuera, el rancho seguía su ritmo normal, peones trabajando, el ganado moviéndose, el sol descendiendo lentamente. Pero dentro de esa sala, dos personas que habían empezado como desconocidos en un acuerdo frío estaban construyendo algo que ningún contrato había previsto, una alianza real, nacida no de una elección tranquila, sino de una necesidad compartida y de una verdad que había llegado demasiado grande como para cargarla en solitario. Mariana no se había quedado porque confiara plenamente en Rafael. Rafael no le había pedido que se quedara porque estuviera enamorado. Ambos habían llegado a ese punto por la misma razón simple y urgente. Hay puertas que, cuando intentas cerrarlas, descubres que ya están cerradas por fuera. Mariana había intentado irse y lo había descubierto de la forma más directa posible. Ahora estaba de vuelta, no como la mujer que había aparecido pidiendo un trabajo sencillo, ni como la esposa de papel que había aceptado reglas frías en una mañana de notaría. Había vuelto como alguien que sabía lo suficiente como para ser peligrosa, que tenía motivos propios que iban mucho más allá del rancho, y que acababa de entender que la única salida real pasaba por enfrentar lo que estaba afuera. No por huir de ello. Y lo que estaba afuera tenía nombre, tenía poder y, en ese momento, estaba esperando el instante adecuado para llamar a la puerta. Apareció una mañana de semana, sin aviso, sin ningún mensaje previo. El coche entró por el camino principal del rancho despacio, con esa calma de quien no necesita anunciarse porque sabe que su sola presencia ya lo dice todo. El coronel Méndez bajó solo, o aparentemente solo, porque había dos hombres que se quedaron en el coche y a quienes nadie había invitado, pero tampoco nadie se atrevió a pedirles que se fueran. Era mayor que Rafael,
más corpulento, con esa forma de moverse que las personas desarrollan cuando pasan décadas sin ser contrariadas. Saludó a Rafael con un apretón de manos firme y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Luego miró a Mariana, que estaba unos pasos detrás, y la sonrisa fue exactamente la misma. Calculada. Esperada. Rafael lo recibió sin mostrar lo que sentía. Era una habilidad que había desarrollado durante años de negociaciones, mantener el rostro neutro mientras la mente trabaja a toda velocidad. Invitó a Méndez a pasar, ofreció café, siguió el protocolo social de quien no quiere mostrar sus cartas antes de ver las del otro. Mariana se mantuvo presente, sin apartarse. Había decidido eso incluso antes de que el coche apareciera en el camino. Si Méndez venía, ella no saldría de su campo de visión. No por impulso, sino porque desaparecer en ese momento enviaría el mensaje equivocado. Y Mariana entendía muy bien el peso de los mensajes no dichos. La conversación comenzó en un tono amable. Méndez habló de la región, del ganado, de las lluvias del mes anterior. Ese tipo de charla que funciona como calentamiento, que sirve para medir el terreno antes de ir al punto. Rafael respondía con la misma superficialidad, esperando. Mariana permanecía en silencio, observando el rostro del hombre mientras hablaba, buscando esos momentos en los que la máscara se afloja apenas 1 milímetro. Esas señales mínimas que uno aprende a leer cuando sabe que está frente a alguien que dice una cosa y piensa otra. Y fue en uno de esos momentos que Méndez giró la mirada hacia ella y dijo, con una cordialidad que escondía filo, «Qué bueno que te quedaste». Esas 4 palabras cambiaron el tono de todo. No eran un saludo, eran información. La confirmación de que él sabía que ella había intentado irse. Sabía del coche en el camino, sabía que había regresado, sabía lo que estaba ocurriendo dentro de esa propiedad con un nivel de detalle que solo era posible si alguien le estaba informando desde dentro. Rafael lo sintió al mismo tiempo que Mariana. Se cruzaron una mirada rápida, no de pánico, sino de reconocimiento. Había una pieza que aún no habían identificado. Y Méndez acababa de dejar claro que él sí. Entonces el tono cambió definitivamente. Méndez dejó el café, se recostó en la silla y empezó a hablar con esa franqueza pesada de quien ya no necesita fingir cortesía. Dijo que el matrimonio había sido necesario, no para Rafael, sino para él. Que había un movimiento legal en torno a las tierras que requería un elemento específico para concretarse y que el matrimonio había creado ese elemento. Lo dijo sin culpa, sin incomodidad, con la naturalidad de quien explica una estrategia de negocios. No una manipulación que había movido la vida de 2 personas como piezas en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. Rafael se puso de pie. No de forma agresiva, pero se levantó, porque quedarse sentado en ese momento habría sido aceptar una posición que no estaba dispuesto a aceptar. Preguntó, directo, qué era lo que Méndez quería en realidad. El coronel volvió a sonreír con esa sonrisa fría y dijo que quería lo que siempre había querido, las tierras. No exactamente las del rancho de Rafael, sino las que estaban legalmente conectadas a ellas a través de un contrato antiguo que casi todos habían olvidado, pero que él había conservado con cuidado. Las mismas tierras que aparecían en los documentos que Mariana había encontrado. Las mismas que habían pertenecido a la familia de ella. Mariana habló por primera vez desde que la conversación se había vuelto seria. Su voz salió firme, sin el temblor que la situación justificaría. Dijo que conocía ese contrato. Que sabía cómo se había hecho. Y que había documentación suficiente para cuestionar la validez de esa transacción de formas que Méndez tal vez no había previsto del todo. El rostro del coronel cambió, no mucho, no de forma dramática, pero lo suficiente. Una tensión en los ojos, una pausa de medio segundo antes de responder. Era la reacción de alguien que había preparado todo el juego, y acababa de descubrir que el otro lado tenía una carta que no estaba en su baraja.
Lo que siguió fue el momento más tenso de la mañana. Méndez no entró en pánico, hombres como él no lo hacen. Pero recurrió al otro recurso que tenía, exponer secretos. Con una frialdad quirúrgica, empezó a poner sobre la mesa cosas del pasado de Rafael, decisiones antiguas, acuerdos hechos en la sombra, situaciones que Rafael había enterrado y que Méndez había desenterrado con paciencia. Luego se giró hacia Mariana e hizo lo mismo. Detalles sobre su familia, sobre lo que realmente había ocurrido con las tierras, sobre personas que ella amaba y que habían tomado decisiones que ella no conocía del todo. Rafael escuchó todo sin pestañear. Había cosas que dolían, no porque fueran mentira, sino porque eran verdad, y porque oírlas de ese hombre, en ese contexto, tenía una carga particular. Pero algo empezó a cambiar en él mientras Méndez hablaba. Una claridad que fue llegando poco a poco, hasta alterar el peso del silencio en la sala. Durante años había cargado esas historias como algo que debía ocultar para mantener su posición. Y allí, viendo cómo Méndez intentaba usarlas como arma, entendió que ese peso también había sido una forma de control. Mariana atravesó un proceso parecido, aunque distinto. Las revelaciones sobre su familia dolían más, había afecto, había una historia que ella había construido durante años y que ahora se desarmaba desde otro ángulo. Pero no dejó que eso nublara su juicio. Escuchó, procesó, y empezó a notar que incluso en lo que Méndez decía había vacíos, cosas que él sabía pero no podía usar del todo sin exponerse también. Apostaba a que el impacto los desestabilizaría. Se estaba equivocando. Fue Rafael quien habló primero después del silencio. Con una calma que no había tenido al inicio, dijo que Méndez había cometido un error. No el de las tierras, ni el del contrato antiguo, sino el de creer que revelar el pasado de alguien era suficiente para paralizar su presente. Mariana completó, sin que hubieran acordado nada, que los documentos que ella había encontrado, sumados a lo que Rafael sabía, y a lo que Méndez acababa de revelar sin darse cuenta en los huecos de su propio discurso, formaban algo mayor que una disputa de tierras. Era un patrón. Y un patrón documentado tenía otro nombre. Méndez se levantó. La sonrisa había desaparecido por completo. Los miró a ambos durante un momento, no con rabia abierta, sino con esa evaluación fría de quien recalcula una jugada que no salió como esperaba. Dijo que esa conversación no había terminado. Salió sin apresurarse, subió al coche, y el vehículo se perdió por el camino con la misma calma con la que había llegado. Los dos hombres que habían permanecido dentro se fueron con él, sin mirar atrás. Y cuando el silencio volvió al rancho, era distinto a todos los anteriores. No era el silencio de quien espera el próximo golpe. Era el silencio de quien acaba de dejar de esperar y decide que es hora de actuar. Después de que el coche de Méndez desapareció por el camino, ninguno de los dos se movió durante un buen rato. Había algo en el aire de ese rancho que había cambiado de forma permanente, no de manera dramática, no con ningún símbolo grandioso, sino con ese cambio silencioso que ocurre cuando una situación llega al punto en que ya no se puede fingir que es otra cosa. Rafael se quedó en la terraza, mirando el horizonte con una expresión que Mariana había aprendido a leer en las últimas semanas, no era derrota, no era alivio. Era el rostro de alguien que está reorganizando todo lo que creía sobre sí mismo a la luz de lo que acababa de ocurrir. Y por primera vez desde que ella había llegado, no sintió la necesidad de descifrar lo que él pensaba. Simplemente se quedó a su lado, en silencio. Y eso fue suficiente. El rancho siguió funcionando. Los peones mantuvieron el ritmo del día, el ganado siguió su curso habitual, doña Lourdes preparó la cena a la hora de siempre. Por fuera, todo era igual. Pero dentro de esa propiedad, algo se había reordenado de una forma que ya no podía deshacerse. Rafael empezó a tomar decisiones distintas, no más grandes, no más dramáticas, pero distintas en su esencia.
Dejó de resolver todo solo, no porque hubiera perdido la capacidad, sino porque entendió que el aislamiento que había construido no era fortaleza. Era una armadura que se había convertido en prisión. Y reconocer eso, incluso tarde, ya era un movimiento costoso para un hombre como él. Mariana se quedó. No porque el contrato la obligara, no porque las circunstancias le impidieran irse, esta vez la puerta estaba realmente abierta. Se quedó porque había llegado a ese rancho buscando respuestas sobre un pasado que había marcado su vida sin que ella lo eligiera. Y lo que encontró fue más complejo de lo que cualquier respuesta simple podría abarcar. Había injusticia, sí, un contrato torcido, tierras que cambiaron de manos bajo presión, una historia que necesitaba ser corregida. Pero también había un hombre que había cargado el peso de decisiones que no eran del todo suyas, y que por primera vez estaba dispuesto a mirarlas sin ponerse a la defensiva. Los documentos fueron organizados con cuidado en los días siguientes. Rafael y Mariana trabajaron juntos, construyendo una línea de tiempo de los hechos, identificando inconsistencias en el contrato antiguo, trazando los movimientos de Méndez con suficiente claridad como para que no quedaran en meras suposiciones. No era un proceso rápido, ni sencillo, y hubo momentos en que el peso de lo que enfrentaban habría hecho retroceder a cualquiera. Pero había algo distinto en ellos ahora, una consistencia que no existía en los primeros días de aquel matrimonio improvisado. Habían dejado de operar con agendas separadas. Y eso lo cambiaba todo. La situación con Méndez no estaba resuelta, ni cerca. No era el tipo de hombre que desaparece después de una conversación difícil. Tenía demasiada experiencia, demasiados recursos y llevaba demasiado tiempo operando en esa región como para ser derribado solo con documentos antiguos y determinación. Habría movimientos, presiones que aún no habían llegado, decisiones que ninguno de los dos había tenido que tomar todavía. Pero había una diferencia fundamental entre su posición antes de aquella mañana y después. Antes, cada uno cargaba la mitad de una historia sin saber que el otro tenía la otra mitad. Ahora, ambos veían el cuadro completo. Y eso era, al menos, el comienzo de algo que podía ser más que defensa. El rancho cambió de otras formas también, más pequeñas, pero visibles para quien prestara atención. Rafael dejó de pasar frente a la habitación cerrada sin detenerse. Un día abrió la puerta, se quedó dentro unos minutos y volvió a cerrarla, pero con una expresión distinta a la que siempre había tenido en ese pasillo. No hubo escena dramática, ni catarsis. Solo un hombre empezando a reconciliarse con partes de su propia historia que había dejado en pausa durante demasiado tiempo. Doña Lourdes lo notó. Don Benedito lo notó. Nadie dijo nada, porque hay cosas que no necesitan comentario, solo espacio. Mariana, por su parte, empezó a entender que la búsqueda que había comenzado como algo personal se había transformado en algo mayor. Había llegado con una herida concreta, con un culpable definido en su mente y un objetivo que cabía en una sola frase. Lo que encontró fue una red mucho más compleja. Dentro de ella había personas, historias, consecuencias que se extendían más allá de lo que había anticipado. No había salida limpia. No había victoria simple. Había un camino difícil, con un resultado incierto, y ella había decidido seguirlo con los ojos abiertos. Una tarde, Rafael fue hasta donde Mariana trabajaba en el despacho y dejó sobre la mesa, sin decir nada, una llave. Ella la miró, luego a él, preguntando en silencio qué era. Él dijo que era de la habitación cerrada. Que había cosas allí relacionadas con la historia que estaban reconstruyendo, registros antiguos, cartas, cosas que había guardado sin saber bien qué hacer con ellas. Que ella tenía derecho a verlas. Mariana tomó la llave despacio. No fue a abrir la puerta de inmediato, la guardó en el bolsillo y volvió a lo que estaba haciendo. Pero el gesto ya estaba hecho. Y ambos entendieron su peso.
Lo que había comenzado como un plazo imposible, una urgencia disfrazada de control y un acuerdo frío firmado en una oficina vacía había llegado a un punto que ninguno de los dos había previsto. No había un final ordenado, no había una resolución que cerrara todas las preguntas. Las tierras seguían siendo un problema legal abierto. Méndez seguía ahí, recalculando. Había decisiones pendientes, respuestas que aún no existían. Pero sí había una diferencia real entre el rancho que Mariana encontró al llegar y el que existía ahora. Era más difícil de nombrar que cualquier cambio físico, era una presencia distinta, una cualidad nueva en el aire, como si el lugar hubiera dejado de ser solo una máquina y hubiera empezado a ser algo vivo. Rafael dijo una noche, en una de esas conversaciones tardías, que había construido todo el rancho con la idea de que control era lo mismo que seguridad. Que si tenía todo bajo control, nada podía sorprenderlo de una forma que no pudiera manejar. Y que le había tomado todos esos años, y una crisis que llegó desde donde menos esperaba, entender que control y seguridad no eran lo mismo. Que lo único que el control absoluto le había garantizado era quedarse solo cuando las cosas se complicaron. Mariana lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo, en voz baja, que lo entendía más de lo que él imaginaba. Y se quedaron en silencio un rato, no el silencio incómodo del principio, sino el de quienes ya no necesitan llenar el espacio con palabras. Lo que empezó como desesperación se convirtió en elección. No una elección perfecta, ni sin costo, pero sí una elección real, hecha con los ojos abiertos, por dos personas que habían llegado hasta allí por los caminos más torcidos y que, en medio de todo eso, encontraron algo que ninguno de los dos había planeado encontrar. No todo se resolvió. Pero todo se transformó. Y a veces, al final, la transformación es el único tipo de resolución que la vida realmente ofrece. Esta historia comenzó con un plazo imposible y terminó con algo que ninguno de los dos había planeado encontrar. Y tal vez eso sea precisamente lo que la hace más real, porque en la vida, las cosas que más nos transforman rara vez llegan en el momento correcto, de la forma correcta o por las razones correctas. Llegan en medio del caos, cuando estamos demasiado ocupados intentando resolver lo urgente como para darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Rafael construyó todo un rancho creyendo que el control era lo mismo que la seguridad. Mariana llegó hasta allí cargando una herida antigua que pensaba que sabía cómo sanar. Ambos estaban equivocados. Y fue precisamente ese error, compartido, humano, completamente comprensible, lo que abrió espacio para algo que ningún contrato, ningún plazo y ningún plan habría podido crear. A veces necesitamos perder el control de todo para descubrir qué es lo que realmente importa sostener. Así que ahora es tu turno de reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que estás controlando con tanta fuerza que ya ni notas cuánto te está aislando? ¿Hay alguna historia de tu pasado que guardaste en un cajón cerrado, pensando que era más seguro no abrirlo? ¿Y si la mayor amenaza para tu vida no fuera lo que está afuera, sino lo que tú mismo decidiste no mirar dentro? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero son exactamente el tipo de preguntas que vale la pena llevar contigo. Si esta historia te tocó, si te viste reflejado en algún momento, ya sea en el miedo a perderlo todo, en la dificultad de confiar o en la sensación de estar en un juego que alguien más diseñó, entonces ya sabes que estas historias hablan de algo mucho más grande que fincas y contratos antiguos. Hablan de personas, de decisiones, de transformación. Si quieres seguir acompañando historias como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una nueva historia esperándote, y puedes estar seguro de que ninguna será obvia.